Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y en nombre de la IACPNL te damos la bienvenida a esta nueva emisión donde como cada semana te traemos información de interés para que sigas creciendo y desarrollándote en este fabuloso mundo del coaching. Recuerda que puedes ser parte de la conversación, enterarte rápidamente cuando publicamos un episodio, recibir cada uno de los recursos que te mostramos acá durante la emisión del podcast. Si te unes a nuestro canal de Telegram, acá en las notas del episodio tienes el acceso directo. Así es. Bueno, vamos a seguir dándole continuidad entonces al tema de los juicios, ¿no? Correcto. Ya hemos hablado de, en general, los actos lingüísticos, afirmaciones, declaraciones, los juicios como un tipo particular de declaraciones. Ya hablamos de las creencias, del juicio de la confianza. Ahora vamos a entrar a detallar cómo se fundamenta un juicio, cuáles son las condiciones bajo las cuales nosotros podemos entregar un juicio a otra persona y también cómo hago yo para recibir un juicio que están emitiendo. Asertivamente. Sí, nos queda pendiente el tema de las promesas en el caso de los actos lingüísticos. Así es. De repente más adelante. Más adelante. ¿Comenzamos? Comencemos. Desde San Antonio, Texas, la IACPNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera. Bueno, el texto o la propuesta en la que nos hemos basado para hablar en esta trilogía de juicios en el podcast ha sido ontología del lenguaje de Echeverría. Sí. Entonces, para fundamentar un juicio, Echeverría propone 5 cosas. Las podemos ir compartiendo y discutiendo. Como no, 5 condiciones fundamentales, ¿no? La primera... Sí, disculpa. Perdón. Recordemos que cuando hablamos de juicios decimos que son válidos o inválidos de acuerdo a la autoridad que tiene la persona para emitir ese juicio y que son fundados o infundados de acuerdo a los hechos o las cosas observables y contrastables, las pruebas que yo presento, las afirmaciones. ¿Cómo se sustenta? Sí. Y justamente y con base a las condiciones que plantea Echeverría, que es bastante interesante, importante, un aporte bien importante que hace hacia todo este tema, ¿no? Sí. A ver, Echeverría plantea que las condiciones para fundar un juicio son, primera, la acción que proyectamos hacia el futuro cuando lo emitimos. O sea, es decir, tiene que ver el para qué o el porqué de ese juicio, ¿no? Sí, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros vamos a emitir ese juicio? Está muy asociado con lo que es la temporalidad de los juicios, de cómo normalmente los juicios tienen una proyección hacia el futuro. Normalmente emitimos los juicios porque nos preocupa el futuro como seres humanos. Y por esa razón, de cara a lo que vamos a encontrarnos, estamos generando constantemente juicios, ¿no? Sí, entonces es decir, yo antes de emitir un juicio, digamos que me siento metafórica o efectivamente y comienzo a revisar todos estos aspectos. Entonces, ese paso inicial es, oye, ¿para qué yo quiero emitir este juicio? ¿Qué consigo con emitirlo? Es un juicio que si se valida y se toman las acciones pertinentes, me va a dar un mejor resultado para mí, para la persona, para el equipo, para la organización, etcétera. Va a mejorar algo. Entonces ese es el punto. Pues, claro está, el juicio llega y ahí la importancia, ser consciente, diría en primer lugar, ¿para qué hago este juicio? ¿Para qué lo he creado? O sea, ¿qué estoy visualizando de cara al futuro que este juicio me esté dando algún aporte, algún aprendizaje? Sí. O más bien el aprendizaje es considerar la invalidez de tal juicio. Y luego de eso, entonces, considerar cuánto aporta o no que lo emitas, que lo digas. Vale la pena. Sustento. Exacto. Realmente está fundado y incluso repasar estos 5 pasos. El segundo tiene que ver con que lo cotejamos con un conjunto de estándares. Echeverría plantea con los estándares sostenidos en relación a esa acción futura proyectada. Sí, tiene que haber un patrón de comparación. Por ejemplo, cuando yo digo esta marca de carro, de vehículo, es mejor que esta otra. Ahí está el patrón de comparación. Cuando yo digo, que este carro es el mejor, bueno, ahí surge la inquietud, la pregunta, ¿comparado con cuál es ese mejor?
Entonces ya Echeverría lo lleva, bueno, un patrón de comparación a futuro. Claro, fulanito es muy eficiente. Comparado con quién o de qué forma. Hasta incluso de atributos que podrían considerarse como evidenciables, ¿no? Decir alguien es delgado o es muy flaco. Es muy flaco con respecto a qué, o sea, cuál es el estándar que estás colocando, con qué lo estás midiendo, o qué afirmaciones pueden sustentar eso. Y es lo que sigue planteando Echeverría como parte de los pasos o procesos que fundamentan el juicio, y es lo que estamos leyendo, ¿no? El tercero, perdón. El dominio de observación dentro del cual se emite el juicio. Es decir, si yo estoy en el ámbito laboral y Pedro Pérez no entregó a tiempo una asignación que tenía, yo no puedo asumir que Pedro Pérez, si fue irresponsable en esta ocasión, en este ámbito, en este dominio que es el trabajo, pues Pedro Pérez es un papá irresponsable, un esposo irresponsable, un ciudadano irresponsable, porque estoy cayendo en generalizaciones. O lo que podría ser una exageración. Exacto. Es decir, siempre Pedro Pérez es así. Entonces no, el dominio de acción, el ámbito en el que sucedió esto es muy específico, muy concreto. Así es. El cuarto sería las afirmaciones que proporcionamos respecto de los estándares sostenidos. Y bueno, y es como un juicio se fundamenta al proveer afirmaciones. O sea, es fundado porque tiene suficientes afirmaciones para fundarlo, más que juicios, porque muchas veces ocurre que alguien emite un juicio. Por ejemplo, fulanita es muy desordenada. ¿Por qué es muy desordenada? No, porque siempre anda mal vestida. Entonces, sí. O sea, mal vestida con respecto a que sigue siendo un juicio, todo, sí, un juicio contra otro. El punto es que entonces nosotros de alguna manera debemos entregar. Recordemos que cuando emitimos un juicio, asumimos una responsabilidad con esa comunidad en la que estamos emitiendo ese juicio, y es entregar las pruebas que de alguna manera validan ese juicio que estoy emitiendo. Entonces, eso deben ser afirmaciones. Recordemos que afirmaciones son observaciones que hacemos de la realidad, son hechos, son contrastables. Entonces, cuando yo digo fulanita es una mal vestida, eso no es un hecho, porque pues hay personas que pueden pensar que no, que está muy bien vestida. Entonces ahí estoy disfrazando un juicio de una afirmación. Sí, es un caso, por ejemplo, Pedro es un excelente exponente, un excelente orador, es un juicio. ¿Cómo lo sustenta? Porque sus presentaciones son maravillosas. Sigue siendo un juicio, eso no lo puede sustentar. Sí. Porque sus presentaciones son de alto impacto. Sigue siendo un juicio. Ahora, ¿cómo sí lo podría sustentar? Bueno, la presentación cubrió los temas propuestos en los 50 minutos que tenía previsto para hacerlo. Sí. Las personas mostraron una evidente conformidad y el formulario de evaluación dijeron que estaban totalmente satisfechos con la ponencia. Entonces, ya son afirmaciones que sustentan el primer juicio de valor. Sí, ¿por qué yo no puedo decir, mira, hablé, no sé, X, un orador mundialmente conocido? Yo no puedo sustentar a la capacidad de esa persona para ser orador en juicios. ¿Por qué? Porque habrá presentaciones en que esa persona lo hace mejor y habrá ocasiones en las que lo hace peor. Tú le preguntas a cualquier orador de estos hiperfamosos, estoy seguro que hay días en los que los tipos o las tipas dicen, oye, qué porquería de presentación la que acabo de hacer. Yo creo que una vez te comenté a ti y a Luis en una actividad que teníamos interna acá, que Luis me pregunta, Carlos, ¿cómo te fue la clase? Mira, creo que es la peor clase que he dado en toda mi vida. Sí, pasa, claro. ¿Por qué es eso? Pues hay días que todo fluye, hay días que no sale bien. Entonces, yo no puedo asumir que el día que me fue mal como un hecho que siempre va a ser así. Y además que te defina, ¿no? Porque ese es el juicio que me define. Que te defina tu identidad. Entonces, bueno, hacia eso apunta. La quinta es el hecho de que no encontremos fundamentos suficientes para sostener el juicio
contrario, es decir, que la cantidad de afirmaciones empleadas para fundar un juicio no garantiza que se considere bien fundado. Sí, eso es fundamental. Yo tengo este juicio, tengo ciertas afirmaciones que lo sustentan, pero bueno, ¿qué pasaría? Vamos a hacer el chequeo contrario. Vamos a revisar cuáles son las afirmaciones que sustentan el juicio contrario. Si yo digo Pedro Pérez es irresponsable y tengo este conjunto de hechos o afirmaciones que sustentan eso, bueno, vamos a buscar cuáles son las afirmaciones que sustentan lo contrario, es decir, que Pedro Pérez es un tipo responsable. Sí, el mismo ejemplo que decías ahorita, ¿no? Diste una clase, imagínate que alguien haya observado tu clase y haya dicho, oye, mi juicio es que Carlos es un mal profesor porque se excedió del tiempo, fíjate, una afirmación, se excedió del tiempo porque no cubrió todos los temas que habíamos planteado. O el tema que habló no tenía nada que ver con lo que no nos dio espacio para responder las preguntas. Son afirmaciones todas. Sin embargo, eso no necesariamente quiere decir que el juicio sea cierto, porque otra persona puede decir, ahí voy, pero veamos las ponencias o las clases anteriores que ha hecho Carlos. En las últimas 10 clases, por ejemplo, ha demostrado que ha estado dentro del tiempo, que ha hecho su ronda de preguntas y respuestas, respondiendo a cada una de las preguntas de los participantes, y ha cubierto todos los objetivos planteados en su clase al inicio. Sí. Entonces, allí es donde tú ves cómo puede o no sustentarse un juicio por las afirmaciones no solo en favor, sino las afirmaciones en contra que pueda tener. Y fíjate, lo importante de tener en cuenta este tema de los juicios y que oye, tan variadas que pueden ser las miradas, que para mí la declaración o lo que yo les dije ese día, mira, esta es la peor clase que yo he dado en mi vida. Así de mal yo sentía que había hecho las cosas. Y resulta que a la semana lancé una promoción para una actividad paga que tenía y creo que fueron 2 o 3 personas de esa clase que yo decía que era horrible, se inscribieron. Entonces, bueno, me puso a cuestionar eso que yo había dicho. Oye, ¿qué pasó ese día que yo dije eso o me sentí de esa forma? Si hubiese estado así de mal, estas 3 personas no se inscriben acá. Claro. Entonces, bueno, nos condicionan, hay que estar atentos allí a esos juicios que nos hacemos. Atento. Entonces, bueno, estos 5 aspectos son los que indica Echeverría en su texto, Ontología del lenguaje, que son los que sustentan o los que fundamentan un juicio. Sí. Ahora viene el cómo nosotros ya nos hemos tomado el tiempo para fundamentar ese juicio, cómo se lo entregamos a esa otra persona, al equipo, a la sociedad, a la comunidad, porque también hay su forma de hacerlo. Y la importancia que esto tiene en los roles de liderazgo, ¿no? Que podamos tener. ¿Cuántos líderes organizacionales, por ejemplo, no se atreven a entregar un juicio, a hablar con su colaborador, a decirle lo que está percibiendo, sintiendo de él, o los juicios que tiene sobre el trabajo, el desempeño de esa persona, porque se siente incapaz o incompetente de hacerlo, o incluso en una relación de pareja por querer hasta evitar un conflicto? Bueno, prefiero aguantarme con mis juicios y no manifestarlo, y de pronto buscar acciones que conlleven una mejor convivencia, sí, o un mejor sistema de trabajo en el ámbito laboral. Sí, entonces pues ya lo tengo fundado. Mantengamos en mente entonces el para qué yo quiero entregarlo, y tener en cuenta que pues debe darse en un ambiente adecuado, el lugar debe ser adecuado, el estado emocional debe ser el adecuado, el tiempo que yo me tomo para entregar ese juicio también debe ser adecuado. Ahorita que estamos cuando estamos grabando esto, estamos en pleno mundial. Sí. Y ya hay selecciones que han sido eliminadas. Entonces imagínate que el entrenador apenas termina el juego y los jugadores que han sido eliminados están tirados en el campo y sale a hacer reclamos y no, lo que hicieron fue esto, fíjate que aquí tú tenías que hacer este pase para allá y entonces decidiste en irte solo al arco. Entonces, pues creo que no es el momento adecuado ni la emocionalidad adecuada para hacerlo. Entonces, tener en cuenta ese primer punto. Sí. Otro aspecto, que entendamos que
como lo habíamos visto en el tema de la fundamentación, que esto va dirigido a la conducta, a la acción, a un dominio en particular, pero debemos mantenerlo atado a ese dominio, es decir, a la acción, a la conducta, al resultado específico y concreto. Es decir, yo no voy a decir, Pedro Pérez, tú eres un irresponsable. Claro. El punto es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue la acción que Pedro Pérez hizo? Sí, esto, mira, en los ámbitos organizacionales, sobre todo cuando hacemos evaluaciones de desempeño, la mayoría de estos instrumentos de evaluación de desempeño, además de ser subjetivos, también tienen un carácter de evaluar con base al juicio de quien hace esa evaluación. Es un juicio realmente, es un criterio personal de cada uno. Entonces ahí vemos cómo se pierde objetividad en muchos de los instrumentos de evaluación de personal. Y justamente cuando se hacen este tipo de intervenciones, el atacar o el emitir el juicio a la persona, a la identidad de la persona, yo creo que es lo más grave, es lo más dañino a la relación de trabajo y seguramente también en la relación de pareja, en la relación de familia, en cualquier tipo de relación humana. Cuando se emite el juicio y vas a la persona, es muy dañino. Por ejemplo, si una persona que constantemente está llegando tarde a su trabajo, tú lo llamas y le dices, mira, en tu evaluación te estoy colocando que eres irresponsable porque eres una persona muy impuntual. Entonces, fíjate, estás atacando es la identidad. En primer lugar le dice que eres irresponsable y en segundo lugar le está diciendo que es impuntual. Es muy distinto ir más bien hacia la afirmación que sustenta ese juicio. O sea, José, te traigo acá, quiero conversar contigo porque he estado notando que en las últimas semanas estás llegando a las 8:20, 8:30, después de la hora de entrada, que bien sabes que es a las 8. Entonces cuéntame, ¿qué te está pasando? Sí. ¿Te has dado cuenta? Incluso validar eso, ¿no? Si la persona se ha dado cuenta de eso y saber qué está ocurriendo y cuál es su punto de vista. ¿Qué es eso? Indagar justamente en el otro. Pero la observación, fíjate, fue hacia la conducta, no hacia la identidad. Y eso es algo que sí, hacia el hecho. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? En las últimas semanas tú has estado llegando tarde. Fíjate, aquí están los reportes de acceso. Y fíjate, tal día fue a tal hora, tal día tal. Centrarnos en la afirmación, en el hecho, en lo que es objetivo y no subjetivo. Bueno, igual, imagínate que al niño le diga, no, tú eres muy desordenado, mira cómo tienes el cuarto desordenado. Entonces estás emitiendo un juicio hacia la identidad y eso de seguro no lo va a ayudar en mucho. Sí. Más le ayuda a decirle, José, nota cómo está el cuarto, qué has hecho para que esté así o qué puedes hacer para que esté de otra forma. O sea, trabajar o hacer el enfoque desde la conducta, desde el comportamiento. Sí, importante también pues usar el juicio de la confianza. Tener, esa idea, esa noción de que la persona, pues no, realmente la persona es sincera, es responsable, es capaz de hacer los cambios en las conductas, en las acciones que sean necesarios, y que lo que está sucediendo es algo pues puntual y que no hay teorías de conspiración detrás de todo eso que está sucediendo. Sí, librarse de esas presuposiciones. Muchas veces esas teorías conspirativas que se crean los líderes, no, que esta persona está haciendo esto porque quiere sabotear el equipo. Me quiere serruchar el puesto. Me quiere serruchar, exactamente. Son igual juicios. Entonces, si ese es un juicio, pues valídalo, puedes validarlo. Mira, cuéntame, hablemos de esto que ocurrió, qué conlleva que tú estés haciendo esto, o sea, cuál es la intención de la persona al hacer eso que está haciendo. Puedes validarlo. Se puede validar completamente en lugar de presuponer que te vas a serruchar el puesto. Yo creo que hasta incluso se podría hasta, manifestar directamente en algún punto, ¿no? Según cómo vaya fluyendo esa conversación, diciendo lo que sientes al respecto. Yo siento que cada vez que haces esto, me estás saboteando la gestión del departamento. Esa es la percepción que siento. Seguramente la persona te va a decir, no es así, disculpa, te estoy dando una mala impresión. Sí. Pero igual no estás atacando la identidad, estás atacando la conducta. O no atacando, estás evidenciando. Pues, y lo digo porque cuando haces esto, sucede esto otro. Entonces fíjate cómo allí se separa la persona de lo que está sucediendo.
Y al final, ¿para qué es esto? Bueno, para encontrar algún cambio. Entonces es importante acordar, hacer ciertos acuerdos en torno a las acciones, a las conductas, a los resultados que están generando esos contratiempos. Exactamente. Cuéntame, después que hemos hablado, que ya me has manifestado tu situación que tienes en las mañanas, que tienes que llevar a los niños temprano al colegio, que tienes que llevar a tu esposa porque el carro está dañado y eso ha hecho que estés llegando tarde últimamente. ¿Qué te comprometes a hacer en adelante y que dependa de ti, pues para que puedas llegar a la hora de entrada y cumplir con tu horario? O, dependiendo del caso, será posible o no, pero evaluar alternativas. Que al final lo que se quiere es que cumplir con ciertas cosas que se deben cumplir. Entonces, mira, si las características del cargo lo permiten, bueno, vamos a hacer algo. Tú deberías llegar a las 8 y salir a las 5, pero tienes esta situación personal, familiar. Y particular, quizás. Y particular, bueno, vamos a hacer un ajuste en tu horario de trabajo. Digamos que tú llegas a las 9, pero te vas a las 6 de la tarde. Y así cumples con todas las cosas que debes cumplir en el tiempo establecido. Pero todo parte de justamente esa interacción, ese hablar las cosas que están sucediendo. Exactamente, muy bien. Y bueno, y ahora la otra cara. Otra cara de la moneda. ¿Cómo lo recibimos? Y de manera asertiva, ¿no? Porque uno de los aspectos de ser humano es nuestra, no diría incapacidad, pero nuestra poca disposición de recibir juicios. Sí. Fíjate, tú lo viviste seguramente en el ámbito organizacional, cuando formé parte de cierta organización nacional que hay en Venezuela, no voy a decir nombres, en la época de evaluaciones de desempeño, el ambiente se ponía extremadamente tenso, todo el mundo estaba malhumorado, había muchos conflictos, el rendimiento caía. O sea, el ambiente se sentía malo en esas semanas que duraba la evaluación de desempeño. Porque de alguna manera quienes iban a recibir esa evaluación de parte de su supervisor, pues estaban como a la defensiva. Y más aún porque el resultado de esa evaluación iba a incidir en los ingresos de la persona. Entonces, algo fundamental es que, pues, partir desde el punto de vista que este tipo de cosas pueden ser una oportunidad para mejorar nosotros en lo particular. Es una oportunidad de mejora. De aprendizaje, de aprendizaje. Lo hemos conversado. Si está bien entregado el juicio, si está bien fundamentado. De allí la responsabilidad del que lo va a emitir. Pero de nuestra parte, del que lo está recibiendo, bueno, partir de allí. Que hay una oportunidad de mejorar en esto. Claro, entender, primero ser consciente de que lo que la persona te está diciendo es un juicio y comprender todas las dimensiones del juicio. Primero, esa persona tiene autoridad para emitir ese juicio y yo valido esa autoridad. Ese juicio entonces que emite de algún modo tiene validez por la autoridad de la persona. Es un juicio que me está emitiendo alguien en la calle mientras voy caminando, conduciendo. ¿Qué me importa a mí? Exactamente. Además de lo que hemos visto de la doble cara del juicio, ¿no? ¿Qué dice el juicio de la persona que lo está emitiendo? Sí, exacto. Por ejemplo, ¿Qué es un juicio? ¿Por qué está emitiendo ese juicio? ¿Para qué lo está emitiendo? ¿Para qué me está diciendo esto? Es importante darnos cuenta, ¿no? Y en ese para qué, obviamente, dependiendo de la autoridad que tiene la persona que está emitiendo el juicio y el contexto en el que se está dando, también partir desde el juicio de la confianza. Partir desde la presunción de que las intenciones de la otra persona son positivas, que no hay allí teorías de conspiración, X. Partamos desde ese punto de vista también. ¿Es un juicio fundado? ¿Tiene sentido? O sea, ¿realmente hay afirmaciones que sustentan lo que esta persona está diciendo? Me está manifestando. Sí. Parte de esa... Y de esa apertura, incluso de aprendizaje, ¿no? De darte cuenta, de tener esa flexibilidad. Ok, está emitiendo un juicio. Hay algunas afirmaciones que lo están sustentando. Indagar en esas afirmaciones. Voy entonces a revisar qué tan ciertas son todos estos planteamientos que me está haciendo. ¿Qué afirmaciones tengo yo en mi conocimiento, en mi saber, en contra de ese juicio que podría incluso manifestar? Pero hacerte consciente, ¿no? En primer lugar, de que es un juicio. Sí,
Y pues en ese proceso de escucha activa que es necesario acá, aprovecharse, pues ya hay un episodio de eso, vayan allá, pero una cosa fundamental, parafrasear, para validar lo que yo estoy escuchando. Es decir, tú estás diciendo que cada vez que yo hago esto, sucede esto, es eso lo que tú me estás queriendo decir. Y igualmente en las afirmaciones, y aceptar aquellas que pues resulten afirmaciones realmente y no juicios disfrazados. Claro, entender, comprender por qué la persona está haciendo ese juicio, no necesariamente estar de acuerdo con tal juicio, pero sí entender de pronto, ok, lo está diciendo por tales situaciones que ya las está manifestando, voy a revisar en lo interno si ciertamente yo tengo que hacer algunos ajustes. Es entender la postura del otro, y entenderla no necesariamente significa que yo la acepte. Claro, o en tal caso, si no la acepto, darte tu tiempo. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales también en muchos casos es darse su tiempo, no, dependiendo del caso, claro, no tener que dar una respuesta inmediata a ese juicio que te están haciendo al momento, sino que tomarte tu tiempo para hacer esa revisión introspectiva si vale la pena hacerlo. Claro. Igualmente, cuando nos declaran que van a hacer esa emisión de juicios, si yo no estoy en el mood emocional adecuado, pedir respetuosamente, oye, disculpa, ¿tú crees que podríamos hacer esto al final de la tarde o mañana apenas lleguemos? No me siento muy bien en este momento, no estoy en este momento de ánimos para este tipo de cosas. Eso es válido también. Sí. Y eso es muy válido. Bueno, en general, pues esas son las condiciones entonces que yo debo tener en cuenta o la actitud que yo debo tomar para las recibir estrategias eso. Incluso que debemos manejar a la hora de recibir los juicios, ¿no? Y finalmente, cómo partimos del juicio de la confianza, y entonces en ese juicio de la confianza partimos de que las intenciones del otro son positivas, pues agradecer. Gracias, porque es una mirada que podría permitirme crecer como profesional, como persona, etcétera. Sí, gracias por esa oportunidad de aprendizaje que me estás dando. Y listo, y más nada. Quedarme con lo que considero válido, tener allí aparte esas cosas que considero inválidas, pero si luego de esto pues acordamos ciertas acciones, ciertas conductas, ciertos resultados, pues bueno, trabajar en función de eso, para mantener el juicio de la confianza. Así es, así es. Bueno, con esto creo que hemos ya abordado bastante el tema del día de hoy. Si nos quedó alguna condición por fuera, pues déjanosla saber acá en los comentarios. Nos despedimos. Nos despedimos.